Entonces, alguien dijo que hay tres grupos que se ven en la tierra y se miraron en ese tiempo de llenar este país y que se miran hoy en el Evangelio. Y unos son los pioneros. Los pioneros son los que siempre van hacia adelante. Los otros son los colonizadores. Colonizadores son aquellos que llegan, se establecen en un lugar y de ahí ya no se mueven. Dicen, aquí vamos a hacer vida. Y los otros son los guardadores de museos. Los guardadores de museos son los que viven de recuerdos. Ellos se dedican a desempolvar las reliquias del pasado y solamente a decir, nos acordamos lo que vivimos, nos acordamos cómo teníamos, nos acordábamos, y solamente viven de puros recuerdos. Ellos son los guardadores de museos. Pero repito, están los colonizadores que avanzaron un poco, llegaron a un lugar que les gustó y de ahí ya no hubo quien los moviera. Estuvieron ahí se quedaron, ya no avanzaron. Pero están los pioneros. Los pioneros son los que nunca están en paz, los que siempre tienen que ir adelante. Y gracias a Dios por esos, porque son los que llegaron al Pacífico, del Atlántico hasta el Pacífico, porque empezaron a abrir brechas. Usted si conoce un poquito la historia, Booth, está el camino de aquel que vino abriendo camino y que muchos quedaron en el camino, pero son gente que nunca estuvo en paz. Son gente que son los pioneros, aquellos que siempre iban hacia adelante, que jamás se establecieron en un solo lugar. Siempre iban hacia adelante. ¿Sabe que Dios quiere que vayamos hacia adelante en el Evangelio? Primeramente, que no seamos guardadores de museos, que vivamos de las reliquias. La religión, ¿sabe que la religión vive de las reliquias? Y desempolvan sus reliquias y las limpian, mi hermano, y las adornan. Y ellos viven de reliquias. Y dicen, bueno, este representa a San Martín de Porres y este representa... Y tienen sus reliquias. Ellos son guardadores de museos. Ellos no saben lo que es la vida de Dios. Ellos no saben la realidad de Dios en medio del hombre. Porque viven solo de recuerdos, solamente de guardar reliquias, solamente de acordarse o de imaginarse cómo pudo haber sido en aquella ocasión. Pero están los colonizadores que avanzan un poco y que se quedan estancados y ya no hay quien los mueva. Ahí están quietos, pero Dios quiere pioneros. Y entonces las órdenes son primeramente salir. Lo segundo es mantener los ojos en el arca, mantener los ojos en Dios, mantener los ojos en la presencia de Dios. Y lo tercero, seguirla a distancia. ¿Por qué? Porque dice que hay un camino donde nunca has pasado antes, donde debes de saber que Dios es el que va a ir por delante, dispuesto a seguirlo y siempre, Señor, lo que tú digas. Cuando Él dice avanza, avanzamos y vamos en victoria. En Hebreos capítulo 11, porque hoy el tema es, hermano, caminar hacia adelante, marchando hacia lo desconocido, lo que no conoces. La gente le tiene miedo a lo desconocido. Está la historia de cuando aquel avión de la Armada iba a romper en velocidad el sonido el sonido del ruido, ¿no? Romper, y todos tenían miedo a eso, todos le tenían miedo y se buscaban voluntarios que rompieran ese récord, porque eso iba a abrir lugar a otras cosas como a ir al espacio, y todos tenían miedo. Todos decían que la nave se tenía que desintegrar al romper el sonido del ruido, al romper eso. Todos, la barrera o la barrera del sonido, pues. Pero todos decían que se iba a desintegrar esa nave, hasta que hubo un voluntario que él se animó. Y cuando él se animó y todos esperaban que muriera, y cuando lo hizo, obviamente fue como una explosión cuando se rompió esa barrera. Gracias por lo de la barrera. Cuando se rompió esa barrera, y cuando le preguntaron ¿y cómo fue? Dijo, lo más difícil o lo más que tuvimos el problema fue desconocer cómo hacerlo o desconocer que se podía hacerlo. Es decir, que la gente estuvo estancada solamente por desconocimiento, por tenerle miedo a lo desconocido. Eso es lo que quiero que pienses hoy. ¿Por qué la gente tiene miedo a lo desconocido? Cuando Dios nos llama
a caminar hacia lo desconocido y Él no te va a decir cómo está el camino. No lo vas a conocer antes para que digas, no, yo quiero conocerlo para estar seguro y entonces levantarme. No, Dios dice, levántate y sígueme. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Mire, Abraham salió a lo desconocido. Dice que salió sin saber a dónde iba. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Pero dice que él esperaba, versículo 10, esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero Abraham, al ser llamado, diga conmigo, al ser llamado, ¿cuándo fuimos llamados? ¿Y cuántos han sido llamados, mi hermano, y no han querido caminar? ¿Cuántos han sido llamados, ya sea al evangelio, a entregarle su vida o de confesar al Señor, o ya dentro del evangelio a donde Dios te quiere llevar, al lugar que Dios te quiere llevar, al lugar donde Dios te quiere tener? Mucha gente lo que quiere es seguridad. Dice, no, a mí primero asegúrenme que todo va a estar bien. Te tengo una mala noticia, no hay seguridad. La única seguridad es Dios, si te atreves a creerle a Dios. Pero ¿qué más seguridad necesitamos, verdad? Dios. Pero mucha gente dice, no, a mí primero asegúrenme que todo va a estar bien, que no va a haber ningún problema. El que tiene miedo a lo desconocido nunca logra avanzar. Ese miedo lo paraliza, ese miedo lo detiene. Pero cuando nos ponemos en el camino, sí, Señor, yo voy a caminar como Abraham, que salió sin saber ¿a dónde iba? Dice ese versículo 8, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. En Génesis capítulo 12, vaya conmigo a Génesis capítulo 12. Así es que si Dios te llama a algo desconocido, debes de saber que Dios va a estar contigo y que en el camino lo vas a conocer. Me gusta que ahí en Hebreos 11, cuando habla de los héroes de la fe, dice que se hicieron poderosos en batalla. No antes se hicieron poderosos en batalla, sino que ellos, perdón, no antes de la batalla, sino se hicieron poderosos en la batalla. Y dice Génesis 12:1, que el Señor dijo a Abraham, y ahí está el llamado, vete de tu tierra, entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Ahí está el llamado de Abraham, el llamado de Dios a Abraham. Y el versículo 2 dice que están las promesas de Dios. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y es que cuando nos atrevemos a creerle a Dios, mi hermano, no nos irá mal. Porque las promesas de Dios son buenas y son de bendición. No nos va a ir mal, sino que en ese llamado Dios tiene promesas. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Se imagina con todas las cualidades? Creo que esa es la verdadera riqueza, mi hermano. La riqueza no es el dinero. El dinero está incluido, obviamente, porque si alguien dice, yo soy sumamente rico y no tiene ni para comer, si eres rico, pero te falta algo para completar tu riqueza. Y es el dinero, porque el dinero está incluido en la riqueza, pero la verdadera riqueza es algo universal. Como en Abraham, primeramente, haré de ti una nación grande. Yo te voy a multiplicar. Yo voy a hacer que seas fecundo. Yo voy a cuidar de tu casa. Eso es parte de la riqueza. Te bendeciré. Riqueza es caminar en bendición. Diga conmigo, caminar en bendición. Porque cuando estás caminando en bendición, mi hermano, te puedes enfrentar a problemas en la vida. Es más, puedes perder economía. Lo que tengas a la mano lo puedes perder. Pero si estás bendecido y caminas en bendición, eso se va a recuperar en menos de que cante un gallo. ¿Por qué? Porque caminas en bendición. Por eso ahí dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Además, engrandeceré tu nombre. Abraham, tú vas a ser conocido. Abraham, tú vas a ser famoso. Quizás Abraham dijera, pues a mí no me interesa ser famoso. Y Dios diría, pues a mí no me interesa lo que tú quieras o lo que no quieras. Yo te voy a hacer famoso a ti. Y tan famoso, mi hermano, que el día de hoy hablamos de Abraham. Y hoy hablamos de las promesas de Abraham. Engrandeceré tu nombre y además serás bendición. Eso es parte de la riqueza. Poder ser de bendición para alguien. Mire, mi hermano, cuando yo estuve en el mundo
Y andaba ahí de joven buscando la muchacha. Usted sabe que uno anda buscando, hay un tiempo cuando uno anda buscando la muchacha, ¿verdad? Y mi dicho era, yo no pido que me den, solamente que me pongan donde hay. De lo demás yo me encargo. Ese era mi dicho, era un dicho egoísta, arrogante y lo que sea. Pero mire mi hermano, para ser de bendición, si quieres ser de bendición, si caminas en esa bendición, dile: Señor, yo no pido que me obligues a ser de bendición, solamente ponme donde yo pueda ser de bendición. Solamente ponme donde yo pueda ser de bendición. Y eso es todo lo que necesito. Y entonces parte de la riqueza es: haré de ti una nación grande, la multiplicación. Lo segundo, te bendeciré. Tercero, engrandeceré tu nombre. Y cuarto, serás de bendición. Si tienes estas cosas y lo necesario para estas cosas, eres una persona rica, mi hermano. Porque no eres rico solo económicamente, sino que eres rico en todas las áreas. Ahora, después de la promesa de Dios, dice el versículo 4 que Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Y entonces encontramos ahí la obediencia de Abraham. Diga conmigo: la obediencia de Abraham. Primero miramos el llamado de Abraham, versículo 1. Versículo 2 y 3, las promesas de Dios a Abraham. Y versículo 4, la obediencia de Abraham. Es decir, que cuando llamaron a Abraham a salir en pos de Dios, él dijo: sí, Señor, yo saldré en pos de ti. Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Versículo 5. Y Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Lo tercero, no sé qué número sea, pero se fue con todo. Diga conmigo: con todo. Tiene lo tercero, ¿verdad? Llamado, promesas, obediencia, y lo cuarto es que se fue con todo. Otra vez diga conmigo: con todo. Porque algunos se quieren mover, pero a medias. ¿Sabe que nosotros amamos nuestra familia? ¿Cuándo amamos nuestra familia? Amamos a nuestros hijos. Y entonces decimos: Señor, pues yo por mí no hay problema, Señor. Yo duermo en un petate, pero Señor, mi esposa, Señor. Mis niños, Señor. Mis hijos. Yo por mí, si se tratara de sufrir en el evangelio y de trabajar en el evangelio, yo le doy. Pero, ¿y mis hijos? ¿Sabe? Cuando Dios llama a Abraham, Abraham se fue con todo. Otra día que digo: con todo. Eso es muy importante. No te vayas a medias. Dijo alguien, quizás a manera de broma, como sea. Dijo: cuando bautizan a alguien, lo tienen que bautizar. ¿Qué fue el apóstol otro el que dijo? ¿No? Lo tienen que bautizar con la cartera y con la boca abierta, dijo. ¿Por qué con la boca abierta? Para que se le bautice la lengua y ya no ande de chismoso diciendo. Y con la cartera para que se le quite lo tacaño. Era quizás a broma, pero ¿saben, mi hermano? Hay que seguir a Dios con todo. Ya conmigo: con todo. Mire, mi hermano, Dios quiere. Abraham, versículo 5. Abraham tomó a Sarai su mujer, a Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Me gusta la historia de aquel general, ¿cuál fue? Alejandro Magno. Cuando fueron a conquistar otra tierra y iban por barco, y llegó con todos sus ejércitos, con esos barcos enormes, llegó a ese lugar, y cuando desembarcaron y ellos iban a conquistar y a pelear, le metió lumbre a los barcos. Y todos dijeron: ¿por qué haces eso? Dijo: porque así me aseguro que nadie se va a echar para atrás. Ahora no nos queda otra más que ganar. Era tremendo aquel hombre. Ustedes estudian un poquito la historia, era tremendo ese hombre. Pero ¿cuántos se mueven a medias? A la mitad. Yo, pero mi negocio no. Yo, pero mi esposa no. Yo, pero mis hijos no. Recuerdo que un día una hermana le preguntó a mi esposa, cuando estaba mi pastor todavía, le dijo a mi esposa, hermana, ¿y usted de la cuidada de niños, porque ella cuidaba niños en la casa, ¿usted diezma también? Y mi esposa dijo: sí, nosotros diezmamos de todo, del salario de mi esposo y del cuidado de niños. Y la hermana dijo: no, es que mi esposo no me deja hacer eso.
diezmamos de su salario, pero de la cuidad de niños dijo que esa parte, eso no tiene compromiso. Mire, mi hermano, ¿cuánto nos hemos movido al evangelio con todo? Allá nadie dijo amén. Estuvo muy grave la cosa, ¿verdad? Porque a veces nos movemos a medias. Nos movemos nosotros, pero, repito, mi negocio no. O mi esposa. Y es que nosotros, no sé usted, pero yo estoy dispuesto a sufrir. Mire, por ejemplo, si me fuera para mi país, yo, será porque estaba chamaco en ese tiempo, pero como dicen por ahí, yo sé cómo masca la iguana allá, hermano. Yo sé cómo hacerle allá. Pero uno dice, no, pero mis hijos, peor si están pequeñitos, ¿verdad? Peor si apenas van empezando. No, Señor, no. Pero si Dios te lleva, nadie dijo amén. Dije, si Dios te lleva. Yo prefiero estar en mi país por la voluntad de Dios que en Estados Unidos fuera de la voluntad de Dios, mi hermano. No sé usted, pero yo prefiero estar en mi país en la voluntad de Dios que estar en Estados Unidos fuera de la voluntad de Dios. Diciendo, Dios, yo no te quiero aquí, yo te quiero allá. Ahora, yo creo que estás aquí porque Dios te trajo para acá. Amén. Creo eso con todo mi corazón. Pero, ¿qué tal si te trajo para prepararte también? Y entonces no le tengas miedo a nada. No le tengas miedo a lo desconocido. Eso es lo importante. No le tengas miedo a lo desconocido. Y donde Dios te lleve, donde Dios te mueva, ve con todo, mi hermano. Acarrea hasta con el gatito, hermano. Hasta este me voy a llevar. Hasta este le va a tocar. Y entonces Abraham se fue con todo, no a medias. El versículo 6 dice que atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem. Diga conmigo, atravesar. Y entonces Abraham atravesó todo lo que tenía que atravesar. Dice, y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Se imagina? Hay un camino. Dios dice, te voy a llevar a tal lugar, pero tienes que atravesar lo que tienes que atravesar. Una visión, sueño, no sé, que el apóstol Víctor Garduño le dio al apóstol hace unos 7 años. Yo creo que él tiene menos que partió, ¿no? Me imagino. Unos 7 años tal vez. Le dijo, tuve una experiencia con Dios. Y en esa experiencia usted iba subiendo unos escalones. Y creo que dijo que la escalera tenía 7 escalones. Dijo, y nosotros lo ayudábamos a usted a subir esos escalones. Subimos 4 escalones, faltaban 3. Y entonces, deje parafrasear, no recuerdo exactamente la historia. Pero creo que le dijo, pero después del 4.º escalón nos dijeron, déjenlo solo. Él tiene que atravesar esos 3 escalones solo. Solo, sin la ayuda. Y yo no sé qué quiso decir eso, pero el apóstol Víctor ya no está. Y el apóstol ahí va. ¿Sabe que hay cosas que tenemos que atravesar? ¿Cuántos queremos recibir grandes cosas de Dios? Y están en la tierra prometida. Pero a veces hay que atravesar todo el país, caminando, con sol, con dificultades. Pero Abraham dice que atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta el lugar de la encina de More, y el cananeo estaba en la tierra. Entonces había dificultades. No crea que la delincuencia en los caminos es nueva, esa ya la había desde entonces. Y Jesús dijo que un hombre bajó de Jerusalén a Jericó y fue asaltado y fue golpeado y fue dejado como muerto. Pero cuando estoy dispuesto a atravesar, mi hermano, ¿qué tienes que atravesar? ¿Qué tienes que pasar? Porque si pensamos en Adán, ¿qué tuvo que pasar a Adán? O atravesar a Adán para gobernar el Edén. Para que le dijeran gobierna, para que le dijeran reina, para que le dijeran cuida, multiplícate. La respuesta es nada. Porque él nació grande. Él ya nació crecido. Él ya le pusieron todo en bandeja de plata. Pero un día nace el Señor Jesús y él no nació grande. Él nació pequeño. Y nació dependiendo de los demás. Dependiendo de que lo cuidaran. Dependiendo de que lo bañaran. Dependiendo de que lo corrigieran.
dependiendo de obedecer a otros, porque un día estaba en el templo con los doctores de la ley, con los sacerdotes, y llegan ahí los padres y lo tienen que sacar de ahí, y dice que él se fue a Nazaret con sus padres y él se sometió a sus padres, pero dice que él iba creciendo en estatura y en sabiduría, no solamente delante de los hombres, sino también delante de Dios. Y entonces, ¿qué hay que yo tenga que atravesar? Por eso el punto es marchar hacia lo desconocido, mi hermano. Marchar hacia lo desconocido. Si Dios te mandara al Polo Norte allá, hermano, con los pingüinos, hermano, y que dijeras, no, pero yo no tengo habilidades para este terreno, para este lugar geográfico donde me envían, yo te aseguro que Dios te va a dar las habilidades y vas a aprender. ¿Qué fue lo que pasó con los peregrinos que llegaron a este país? Ellos vinieron a lo desconocido y se levantaron los pioneros, los que fueron siempre hacia adelante, los que nunca estuvieron quietos en un solo lugar. Y entonces Abraham atravesó el país, atravesó lo que tenía que atravesar para recibirlo de Dios. El versículo 7, esto me agrada, porque dice que el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y entonces él edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. El Señor se le apareció a Abraham y Abraham dedicó algo a Dios. Pero fíjense lo que tuvo que pasar. Recapitulemos un poquito. El llamado de Abraham, versículo 1. Versículo 2 y 3, las promesas de Dios a Abraham. Versículo 4, la obediencia de Abraham a atender al llamado de Dios. Versículo 5, Abraham se fue con todo, no a medias. No dejó renta pagada allá por en caso de que no funcionara el camino. Por eso le digo que me gusta la historia de aquel Alejandro Magno donde quemó los barcos. Y los soldados dijeron, ahora tenemos que ganar. La única manera que sobrevivamos aquí en este lugar es que ganemos la batalla. ¿No será que a veces, hermano, hemos visto también el evangelio de esa manera? Dios nos recibió, entramos al evangelio, se levantó un enemigo contra nosotros porque es enemigo de Dios y como a Dios no le puede hacer nada. Y entonces nos encontramos con que no me puedo echar para atrás, porque el que pone la mano en el arado y voltea hacia atrás no es digno de ser discípulo del Señor Jesús. Aquí se trata de caminar hacia adelante y aquí se trata de ganar. Si dices voy a actuar astutamente, me voy a ir al mundo un tiempo, me la voy a llevar tranquila, voy a tratar de no hacer mucha bulla, el diablo te va a atacar de cualquier manera. Más te vale estar preparado, más te vale estar dispuesto, más nos vale tener una mentalidad de que Señor, yo contigo hasta el fin, Señor, hasta el fin. Ahí se deberían de casar las muchachas, ¿verdad? Casarse, bueno, y los hombres también, pues no solamente las muchachas, sino los hombres, cuando se casan, hasta el fin, con esta, hasta el fin, con esta vamos a continuar, porque a Dios le agrada que tengamos una actitud de esa manera. Y entonces, Abraham se fue con todo, no a medias, atravesó lo que tenía que atravesar y entonces versículo 10 se le aparece el Señor, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Que se nos aparezca el Señor y que el Señor aparezca en nuestras vidas. Señor, glorifícate en mi vida. Y Dios dice, tienes que pasar por estos puntos, llegar hasta el punto donde vas a pasar. Ahora, Filipenses capítulo 3. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3. Dice Pablo, Filipenses capítulo 3, versículo 4. Dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, dice Pablo, yo mucho más. Y entonces empieza a decir, versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Lo que Pablo era, religión y ascendencia. Y es que mi hermano, cuando yo me decidí a seguir al Señor Jesús, yo realmente no tenía nada que perder. ¿Qué iba a perder? Mis borracheras, mi soledad, mis enojos. Eso es lo que tenía que perder. Pero alguien puede decir, no, es que yo tengo mucho que perder. Puede ser dinero,
No, es que yo no, dice la gente, yo no entro al evangelio porque luego piden diezmo ahí. Bueno, quiero aclarar, aquí no se pide diezmo. Amén. Aquí se obedece a Dios voluntariamente. Amén. Se obedece a Dios voluntariamente. Pastores, si yo no diezmo, no hay ningún problema, mi hermano. No hay ningún problema. Pero aquí obedecemos a Dios voluntariamente. Pero la gente dice, no, es que voy a entrar ahí y voy a empezar a perder cosas. Pero fíjense que Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos y en cuanto a la ley fariseo, él tenía un alto lugar. Pero dice el versículo 6, en cuanto al celo, esa era su actitud en su religión. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. O sea, él dice, yo en mi religión era celoso. En religión yo tenía buen lugar. Yo tenía buena posición. Yo era de buena familia. Yo era hebreo de hebreos. A mí la gente me respetaba. Yo tenía entrada con los sacerdotes. Yo podía sentarme con los maestros de la ley. Él tenía todo eso, pero dice el versículo 7, pero todo lo que para mí era ganancia, y esto es estar dispuesto a perder todo por conocer a Cristo Jesús. Diga conmigo, dispuesto a perder todo. Cuando llegué al evangelio, yo estuve dispuesto a perder todo. Todo. Cuando llegué al evangelio, antes de llegar al evangelio, yo me gustaba cargar buen carro. La mujer mal vestida y mal comida, pero yo tenía que traer buen carro. Eso sí. La esposa y los hijos mal comidos, mal vestidos y mal vividos. Pero yo tenía que traer buen carro. Que el motor sonara bonito. Que tuviera buen sonido. Cosas buenas. Y a mí me gustaba también andar más o menos bien también. Llego al evangelio, entrego todo eso. Y mis primeros meses en el evangelio andaba con el gordo. Con el gordo porque era de pedir ride. Yo llegué en febrero del 97 y ya cuando llegué ya sin carro. Y cuando me compré mi primer carro fue en mayo. Ahí es que de febrero a mayo conseguir carro o ir a la iglesia caminando con mi esposa y mis hijos. Pero estuve dispuesto a entregar todo, que eso es muy importante. Dispuesto a perder todo por conocer a Cristo Jesús. Dice Pablo, versículo 7, pero todo lo que para mí era ganancia, era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, y entonces dice, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Le dio valor el conocer a Cristo Jesús. ¿Cuánto vale Cristo Jesús? Recuerde que el Señor Jesús dijo que el reino de los cielos es como alguien que encuentra un tesoro en un campo y va y vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Incomparable valor. Pablo dijo, hay un incomparable valor en conocer a Cristo Jesús. Es un valor mucho más grande que ser fariseo, que ser hebreo de hebreos, que ser irreprensible en cuanto a la ley. Mucho más grande que las cosas que el mundo me pueda dar. Dice ahí, yo estimo como pérdida todas las cosas por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Dice, por quien lo he perdido todo. Es decir, que a Pablo ya no lo respetaban ahora lo perseguían. Aquel que le abrían la puerta para que pasara y le decían, Pablo, por favor, el primer lugar es para usted. Llegaban y lo atendían adecuadamente por el alto honor de tenerlo ahí con ellos. Pero él perdió todo eso y ahora era perseguido. Y entonces dice, por quien lo he perdido todo, mi Señor Jesús, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Mientras le demos valor a las cosas terrenales, mi hermano, no podemos alcanzar todo aquello que Dios tiene para nosotros. Si tú retienes algo de Dios para ti, vas a perder eso que estás reteniendo. Lo puedes perder, pero no vas a alcanzar, vas a perder eso y no vas a alcanzar a conocer a Dios y conocer a Cristo Jesús. Pero cuando dice, Señor, yo me entrego todo, Señor. Todo lo que yo tengo y todo lo que soy es tuyo, Señor. Y yo quiero
Tener, alcanzar, obtener solo aquello que tú quieres que yo tenga, Señor. Y entonces dice ahí que lo considera como basura a fin, hay un fin, ganar a Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es la justicia que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Recuerde que Pablo tenía religión. En cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Pero ahora esa justicia de la ley que me justifica delante de los hombres y que me hacen decir y hace que la gente diga, wow, cómo se porta de bien Pablo. Wow, cómo sabe Pablo tantas cosas. Mira, Pablo es un ejemplo en nuestra religión. Él dijo, esa justicia de la ley la tengo como basura, a fin de ganar a Cristo. Y dice ahí, versículo 9, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Yo debo de conocer el verdadero camino de Dios. Diga conmigo, el verdadero camino de Dios. Porque la religión te ofrece el camino. Te ofrece un camino. ¿Cuál es el camino? El de la justicia de la ley. Te ofrece un lugar en la religión. Pero cuando te trasladas con todo, como Abraham, con todo, con mujer, con cosas, con hijos, con siervos, no dejó renta pagada, no dijo tal vez regrese, no, con todo. Y entonces Dios se le apareció. Tuvo que atravesar todo el país, enfrentarse a los problemas que hubiera al atravesar todo el país, pero él dijo, yo voy siguiendo a Dios. Por eso repito, entreguémonos con todo delante del Señor. No le retengamos a Dios nada. A veces los pastores dicen, pues yo le voy a servir a Dios, voy a ser pastor o cualquier ministerio, le voy a servir a Dios, pero aquí se sufre mucho, que mis hijos nunca caigan en esto. Que mis hijos sean buenos empresarios, que tengan buenos negocios, que vayan a la universidad, que se preparen, que sean abogados, que sean doctores. Yo voy a ser pastor. Pero aquí se sufre mucho. Mis hijos que nunca se metan en esto. Mire, mi hermano, cuando nos trasladamos al reino de Dios, es con todo. Amén. Es con todo. Y entonces Pablo dice, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Conocer la verdadera justicia de Dios, no la que el hombre me pone. La justicia que procede de Dios sobre una base. ¿Cuál base? La fe. Creerle a Dios. Diga conmigo, creerle a Dios. La gente se va a reír de ti cuando digas, es que yo le estoy creyendo a Dios. ¿Y por qué vas a la iglesia? Porque yo le creo a Dios, que eso le agrada a Dios. No, pero mira, hay que hacer otras cosas. No, yo tengo un compromiso con Dios. Yo voy a la iglesia a alabar y a glorificar a Dios. Además, en la iglesia le sirvo a Dios. Y ahí te ponen a aspirar y ahí te ponen a lavar trastes. No es que me pongan, yo quiero hacerlo. Yo me apunté voluntariamente, pero estoy caminando en la justicia de Dios y la gente se va a reír. Y entonces van a decir, ¿y todavía te pagan algo por lo menos? No, al contrario, yo ofrendo y diezmo. ¿Qué te van a decir? ¿Qué persona tan tonta? Pero no es eso, sino que nosotros, hay una base para nosotros y la base es la fe. O sea, diga conmigo la fe. Por eso dice ahí, dice que llegando a, versículo 9, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y el versículo 10 dice, y conocerle a Él. Conocer a Dios y conocer el poder de su resurrección. Versículo 10. Conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Entonces, conocer a Cristo, conocer su poder y conocer también sus padecimientos. Yo quiero conocer el poder del Señor. Por eso sigo al Señor. Y el versículo 11 me enseña, dice, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. El fin es alcanzar lo que Dios tenía para Pablo y lo que Dios tiene para nosotros. Y el versículo 12 dice, no es que ya lo haya alcanzado. Entonces esto es de proseguir cada día. Diga conmigo, proseguir cada día. ¿Cuándo se acaba caminar a lo desconocido? Nunca. Todos los días. Yo no quiero ser guardador de museos donde desempolvo los recuerdos del pasado.
Tampoco quiero ser un colonizador donde ya llegó a un lugar, se acomodó y dijo, aquí estoy feliz, aquí estoy contento, no me muevan de aquí. Aquí vamos a hacer vida en este lugar. Yo quiero ser de los pioneros, de los que van hacia adelante. En el tiempo de abrir brecha, derribar árboles, jalar enseres, caminar hacia adelante. El día de hoy para nosotros es muy fácil. Si hablamos de un auto, ¿cuánto tarda un auto de viajar de Nueva York a Los Ángeles? No sé, 3 días. ¿Cuánto se hace un tren? 2 semanas, 3 semanas. ¿Cuánto se hace un avión? 5, 6 horas de Nueva York a Los Ángeles. Pero ellos eran años. Es más, para muchos de ellos fue toda su vida. Por conquistar, por abrir brecha, por conocer nuevos lugares. Dijo aquel Rick Renner, el Señor lo envió para Rusia, un lugar congelado, mi hermano. Dice, me invitaron y yo no iba a ir, pero yo dije que no, que yo no tenía tiempo. Y entonces el que me invitó me dijo, está bien, vive en tu comodidad aquí, tu aire acondicionado, calefacción, tu sofá, tu televisión, mientras la gente en el mundo se está perdiendo porque no conocen el Evangelio. Dijo, bueno, le dije, está bien, voy a ir contigo, pues. Está bien, voy a ir. Su amigo lo chantajeó para que fuera. Dijo, cuando bajé del avión en Rusia, el Señor me habló y me dijo, bienvenido a tu casa. ¿Cómo que a mi casa? Bienvenido a tu casa. Dijo, no había nada. No había agua caliente. Dijo, cuando la gente supo que nosotros teníamos aspirinas, cuando la gente se dio cuenta que teníamos aspirinas en la casa, llegaban. En años ellos no habían visto una aspirina. Ahí no era de que me duele aquí y me tomo un Tylenol. No. Pero tuvo que ir donde Dios le dijera. Y con todo y esposa, y con todo de hijos, y con todo. Y el Señor empezó a levantar un ministerio muy poderoso ahí, muy bonito. ¿Sabe que nosotros no queremos salir de nuestra comodidad? Yo te voy a dar un consejo, agárramelo. No te acomodes, porque si te acomodas, el Señor te va a sacar de tu comodidad. Pero si estás dispuesto, miren, amadas hermanas, si están dispuestos a ir a lavar al río. Mi esposa siempre me ha dicho que sí. Siempre me dice, yo lo hacía. Y ahí me gustaba que lo hiciera porque como era mi novia, ahí le caía al río. Con su costal de garras y su burro cargado con su costal de ropa. Porque ellos vivían en un pueblo que ni agua tenía, perdón. Entonces ellos iban a mi pueblo, como teníamos un río, iban a lavar ahí y ahí caía yo. Ahí caía yo. Pero te voy a dar un consejo. No te acomodes. Si le tienes miedo a ir a un lugar donde no hay las comodidades de acá, lo más seguro es que tarde o temprano ahí vas a caer. Pero si estás dispuesto. Yo estaba dispuesto. Recuerdo que mi suegro quería venir para acá, para Estados Unidos. Le mandamos dinero para que se viniera. Y no se vino. Creo que se perdió el dinero, se perdió. Le mandamos $1,000 y en aquel tiempo por correo, con money orders. Y se hicieron perdedizos los money orders. Después investigamos, uno se cambió en Guerrero, eran 2 money orders, el otro se cambió por Veracruz o por Oaxaca, creo, por allá. Eran las tranzas de aquellos días. Mi esposa se afligió un poco, dijo, no, es que él sí iba a venir para acá. Y le dije, hija, Dios sabe todo. ¿Qué tal si Dios nos mueve a pastorear para allá, para aquel lugar? Yo no era pastor todavía. ¿Qué tal si Dios nos manda de pastores para México? ¿Te imaginas que llega aquí y a los 2 meses de que llega tu papá, el Señor nos habla que vuelta para atrás? Y ahí no nos lo llevamos porque ¿a quién se lo dejamos aquí? Vuelta para atrás. Pero la disposición siempre estuvo. Siempre, donde tú me pongas, Señor. Donde tú me lleves. No le tengas miedo a lo desconocido. Camina a lo desconocido. Di donde tú me lleves, Señor. ¿Cuál es el problema? Si tan bonito que es bañarse en el río con
en el arroyo con, dicen allá, con jícara, con coco, con bandeja, como tú le llames. Sí, tan bonito que es eso, mi hermano. Sí, tan bonito que era jugar en las pozas de agua ahí en el arroyo, hermano. Bueno, yo era chamaco, obviamente. Ya no juego ni en la alberca ahora, pero tan bonito que era eso. ¿Por qué tenerle miedo a lo desconocido? No nos acomodemos. Repito, hay 3 grupos. Los guardadores de museos, que se dedican solo a los recuerdos, solamente a limpiar reliquias. Están los colonizadores, los que se asientan en un lugar y dicen, aquí estamos bien, no me muevan, yo aquí estoy bien. Pero están los pioneros, los que nunca están en paz. Ellos necesitan desafíos todos los días. Y cada oportunidad la miran como un desafío para caminar hacia adelante. Y que Dios te dé desafíos. Quizás digas, pastor, ya estoy viejo. Pues a tu edad, que Dios te dé desafíos. Y entonces dice Pablo, versículo 12, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante. Esto es cada día, mi hermano. Sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es de cada día. Hay que proseguir y hay que olvidarse. Dice Pablo, olvidando lo que queda atrás. Yo prosigo olvidando lo que queda atrás. Lo del pasado ya no puedes arreglarlo, pero adelante hay una bendición para ti. No le tengas miedo a lo desconocido. Abraham salió a un lugar para donde él no sabía, no lo conocía. Solamente sabía que Dios lo había llamado. Y él estuvo dispuesto a seguir a Dios. Y estuvo dispuesto a cambiarse con todo, hermano. Y también a llevarse todo y también a atravesar todo el país. Y cuando hizo todo eso, el Señor se le apareció. Y cuando se le apareció, obviamente él respondió y le ofreció un sacrificio a Dios. Ahí que quiero decirte, Dios está contigo. Pero no le tengan miedo a lo desconocido. Pasa el grupo de alabanza. No le tengan miedo a lo desconocido. Yo no sé qué Dios